Iglesia Oasis de Gracia. El tema de esta noche, hermanos, que vamos a estar viendo es cómo debo de conducirme en la casa de Dios. Cómo usted y cómo yo debemos de conducirnos en la casa de nuestro Dios. El texto clave, hermanos, o los textos claves que vamos a estar viendo en esta noche con la ayuda del Señor es Eclesiastés capítulo 5 y versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 5 y versículos 1 y 2. Hermanos, antes de poder leer estos textos, permítanme hacer un pequeño contexto de lo que el predicador ha venido hablando antes, unos versículos antes, unos capítulos antes. Salomón, un hombre sabio de Israel, que es el escritor de este libro, se dice que él es el escritor de este libro, que dedicó su vida y sabiduría a tratar de entender todo lo que se hace en el mundo, a lo que él le llamó todo lo que se hace debajo del sol, ¿verdad? Todo lo que se hace debajo del sol. Nos dice que una vida sin Dios, aunque tenga todo, hermanos, una vida sin Dios, aunque lo posea todo, o no tenga nada también, y aunque una vida se entregue a todos los placeres de esta vida, jamás los anhelos más profundos de su corazón van a ser satisfechos. Por más que nos entreguemos a todas las cosas, a todos los deleites, a todos los placeres de esta vida, jamás nuestro corazón va a encontrar satisfacción total. Y concluye, hermanos, en su libro con estas palabras, y dice: el vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Y el predicador, hermanos, versículos antes, ha estado hablando acerca del trabajo, ha estado hablando acerca de la sabiduría y ha estado hablando también acerca de la necedad. Ha estado hablando acerca también de todos los placeres que su corazón pudo tener. Ha estado hablando también de todos los proyectos que él emprendió. Él ha estado hablando también de todas las posesiones y de todo el dinero que él pudo tener. Se dice que era el hombre más rico, ¿verdad? Según la escritura. Y estuvo hablando también acerca de que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora también. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para esparcir, tiempo para juntar. Pero ahora en el capítulo 5, el predicador vuelve su mirada y pasa a contemplar todo lo que sucede en la casa de Dios. Él ha contemplado muchas cosas, el trabajo, los placeres, la vida, pero ahora viene y dirige su mirada para contemplar lo que sucede y lo que pasa en la casa del Señor. Salomón parece mirar el templo de Dios para ver a aquellos hombres que ofrecen sacrificios y ofrecen también todo tipo de rituales en ese templo. Pero lo ofrecen, hermanos, con una motivación incorrecta y con una irreverencia con la cual se dirigen en la casa de Dios. Y permítame decirle algo en esta noche, amado hermano. Estos sacrificios y rituales mecánicos y fríos no producen otra cosa que engaño e insatisfacción en la vida de toda persona. Escuchemos entonces lo que Dios tiene que decirnos hoy a través de estos textos. ¿Cuántos estamos con nuestros oídos abiertos y dispuestos para lo que Dios quiera decirnos en esta noche? Amén. Amén. Entonces vayamos al versículo 1 de Eclesiastés capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben, dice, que hacen mal. Hermanos, hay una pregunta: ¿qué es la casa de Dios? Debemos de entender qué es la casa de Dios. Y Salomón les quería también dar a entender a estos hombres
¿Qué era ese lugar hacia donde ellos iban? Hacia donde ellos se dirigían, hacia donde sus pasos iban. Por eso él dice, guarda, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, dice, guarda tu pie. Hermanos, la casa de Dios, ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios no es cualquier casa. La casa de Dios no es la casa del vecino o la casa de nuestro familiar o la casa de nuestro amigo. La casa de Dios no es eso. Mucho menos la casa de Dios es el parque, ¿verdad? O el estadio. ¿Verdad que no? No, ¿verdad? No es eso a lo que ustedes están viniendo, les decía Salomón. La casa de Dios es el templo de ¿quién, hermanos? De Dios. Es la morada del Dios eterno, es la morada del Dios todopoderoso. El lugar donde Dios habita, donde ustedes adoran y ofrecen sacrificios, les decía el predicador. Es el lugar en donde Él se manifiesta. Amén, hermanos. Pudimos sentir la manifestación y podemos sentir la manifestación de Dios hoy por hoy que estamos aquí. Sí, amén. Salomón lo que le quería decirles era que estuvieran conscientes a esos hombres que estaban ofreciendo sacrificios incorrectamente y que estaban ofreciendo sacrificios de una manera irreverente. Les decía que tenían que estar conscientes de que la casa de Dios no era cualquier cosa, sino que la casa de Dios era donde mora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Salomón les quería decir, que no ignoraran. Hermanos, hoy en día la casa de Dios es la asamblea de los santos. Amén. ¿Qué es la casa de Dios, hermanos? La asamblea de los santos. La casa de Dios somos todos los que estamos aquí. Amén. Perdón, esa es la casa de Dios. La casa de Dios es donde Él es glorificado en la vida de cada creyente que le adora, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona que ha venido a los pies de Cristo y le adora. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios se da cuando cada creyente se reúne para adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Es esta la casa de Dios, hermanos? Amén. La casa de Dios es esta. 2 Corintios capítulo 6 y versículo 16. Si se me ayuda, hermano, a ponerlo en la pantalla para poder avanzar. 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué somos, hermanos? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el Salmo 133, veamos qué es lo que dice el Salmo 133. Salmo 133, si usted quiere acompañarme en su Biblia. Salmos capítulo 133 dice: mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es, el versículo 1, habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, de ese monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y ¿qué, hermanos? Y vida eterna. El lugar donde Él desciende para tener un encuentro personal con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y lo que lo hace santo, hermanos, ese lugar, lo que hace santo este lugar, esta casa, este templo. Lo que lo hace santo, hermanos, no son estos instrumentos que están aquí, que podemos ver. No son estos micrófonos, no son estas bocinas, no son esa pantalla, no son esas sillas que están ahí lo que lo hacen santo. Ni mucho menos lo hacen santo a usted y yo. Amén. No lo hace santo eso.
Lo que hace santo este lugar es quien desciende cada vez que usted y yo nos reunimos para adorarle. Eso es lo que hace santo este lugar. Jesús dijo, donde estén dos, ahí yo voy a estar también, dijo el Señor. Y eso es lo que hace santo ese lugar. Y eso es lo que hace santo su casa cuando se reúne. Y eso es lo que hace santo su hogar, porque los que habitan ahí son vidas que adoran el nombre del Señor. Y en cualquier lugar donde usted vaya y adore a Dios, ese es un lugar santo, porque Dios desciende en ese lugar para habitar, morar y tener comunión con usted y conmigo. Amén. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3 y versículo 1, Éxodo capítulo 3 y versículo 5, perdón, Éxodo capítulo 3 y versículo 5 dice, y dijo, estaba hablando de Moisés cuando él estaba en la zarza y vio que la zarza ardía. Y entonces el Señor le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Señor había descendido a ese lugar de forma de zarza de fuego que no se consumía. Y Moisés va y mira y se quiere acercar y el Señor le dice, hey, momento, quítate la sandalia de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, esta tierra es santa. Y es santa porque yo estoy aquí. Y Josué capítulo 5 y versículo 15 dice también, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué hizo Josué? Así lo hizo. Se quita el calzado y dice, Señor, este lugar es santo. Aquí está el príncipe del ejército de Jehová. Aquí está Jesucristo. Aquí está el Dios eterno. Por lo tanto, yo me quito mis pies, mis sandalias, porque este lugar es santo. Entonces, hermanos, lo que hace santo este lugar es quien habita en este lugar, quien habita en nuestros corazones, Jehová el Dios de los ejércitos. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo usted y yo debemos conducirnos en la casa de Dios? Lo primero que queremos ver es lo que el texto nos dice. El texto en el versículo 1 nos dice, ¿cómo dice el texto en el versículo 1, hermanos? Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos de hacer, usted y yo, al conducirnos a la casa de Dios, es conducirnos con temor y con reverencia, con temor y con reverencia. Guarda tu pie, dice. Hermanos, los pies tienen que ver con el caminar, los pies tienen que ver con la conducta y los pies tienen que ver con el comportamiento también con que nosotros nos conducimos, amén. Con la manera en que debemos de comportarnos en la casa del Señor. En este caso, la manera en que usted y yo nos debemos de conducir y nos debemos de comportar tiene que ver con la manera en que debemos de conducirnos en la casa de Dios. Y eso es lo que les estaba diciendo Salomón a esos hombres que se acercaban a la casa de Dios. Cuando te acerques a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso es lo que Salomón les estaba diciendo. Ese comportamiento debería de ser un comportamiento serio, un comportamiento meditado y con mucha conciencia también de que el lugar al que estaban yendo no era cualquier lugar. Al lugar al que se estaban dirigiendo no era cualquier lugar. Pero sobre todo la seriedad y la reverencia, la cual tenía que ver con la manera en que debían de prepararse. Por eso les decía, guarda tu pie, mira bien hacia dónde vas, mira bien hacia dónde te conduces. ¿Estás consciente? ¿Están conscientes ustedes? Les decía Salomón, al lugar al que ustedes van. Lo toman con tanta seriedad y lo toman con tanta reverencia. Se preparan para ir a la casa del Señor.
Esa seriedad y esa reverencia tenía que ver con la manera en que debían de prepararse para encontrarse con ese Dios al cual habrían de ofrecer sacrificios y habrían que ofrecer todo tipo de rituales. En otras palabras, no se iban a presentar delante de cualquier persona y mucho menos se iban a ofrecer sacrificios a cualquier Dios. No era cualquier Dios al que le iban a ofrecer sacrificios, era a Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso. Por tanto, el consejo era: guarda tu pie. Guarda tu pie cuando vayas a la casa del Señor. Deben entender hacia dónde se dirigen, hacia dónde van y lo que van a hacer también en la casa del Señor. Hay que tener conciencia, hay que saber. Hay que entender lo que venimos a hacer a la casa del Señor. Ustedes no van a cualquier cita, no van a cualquier cosa, no van a la embajada a traer una visa. No van al supermercado a comprar vegetales. No van al partido de fútbol a gritar y a decir gol. No. Y no estoy diciendo con eso que no vamos a alabar al Señor, hermano. No es a eso a lo que me estoy refiriendo. Sino que lo que les trataba de decir es: ¿cómo vienen preparados para adorar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo vienen preparados para adorar a Dios? ¿En qué condición ustedes están viniendo a adorar al Rey de Reyes con sus sacrificios y con sus rituales? Mire, hermanos, como Dios le dijo al pueblo de Israel que debía de prepararse para el encuentro con Él. Vamos a Éxodo capítulo 19 y versículo 10 al 27. Éxodo capítulo 19 y versículo del 10. Del 10 al 27. Éxodo capítulo 19 y versículo 10 al 27 dice así: y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado a una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día. No tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos. Se llegó el día, hermanos. Y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremeció en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán.
A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen, para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado poner límites, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo: anda, baja y sube luego con Aarón, pero los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Hermanos, qué escena más tremenda esa, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pudiéramos decir? Espectáculo más maravilloso, más tremendo, el que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Qué escenario más impactante. Todo lo que Dios les dice que tienen que hacer para experimentar y participar de ese tremendo evento. Los jóvenes dirían: qué show, ¿verdad? Dirían los jóvenes. Qué show ese, ver al Señor descender en una nube, como nube sobre ese monte, como fuego. Ver al Señor descender de esa manera. ¿Se imagina usted ahí, hermano, en ese momento? ¿Se imagina que Dios le dice a usted: santifica, limpia tus vestidos, no toques a los hombres en este caso, ¿verdad? No toques mujer. Y prepárate porque yo voy a descender. Prepárate porque yo voy a venir, yo voy a bajar y voy a habitar entre ustedes. Y dice que el pueblo, que dice que pasó, se estremeció en gran manera. Wow, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué escenario ese. Y todo lo que Dios les dice que tienen que hacer. Hermanos, si pudiéramos decirlo en otras palabras, podemos hacer esta pregunta: ¿qué habrá querido decirle Dios? ¿Y qué habrá querido mostrarles al pueblo de Israel con todo esto? ¿Será lo que dice en Éxodo 20, 18 al versículo 20? Veamos Éxodo 20, capítulo 20 y versículo 18 al 20. Dice: y todo el pueblo, dice, ¿qué hacía, hermanos? Observaba los, ¿qué, hermanos? Los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos, les decía. Y ellos estaban santificados, ellos estaban purificados, pero aún así ellos tenían mucho temor y temblor de que Dios hablara con ellos mismos. Y dice el versículo 20: Moisés le respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de Él y no pequen, decía. Cuando Dios desciende, hermanos, no es para que usted tenga miedo, ni para que yo tengamos miedo. ¿Ha tenido usted miedo alguna vez? Hoy, bueno, estos días hemos estado experimentando unos grandes truenos, unos grandes rayos. Les voy a comentar aquí. Mi hijo, el mayor, ¿verdad? Perdón, ¿puedo, mi amor? Sí, va, ok. Mi hijo, el mayor, cuando oye un trueno, sale, como decimos así, zumbado para el cuarto de nosotros y se agarra de nosotros. Y no se quiere soltar y no se quiere ir a dormir a la cama de él, y nos toca que quede a dormir ahí. No podemos dormir ese día tranquilito. Pero una vez él literalmente me dijo, un día que hubo un gran trueno, un gran rayo, hermanos, literalmente él oyó la voz de Dios hablándole directamente a su corazón. Directamente a su corazón hablándole. Por eso el pueblo dice aquí, hermanos, que el pueblo dice, tuvo miedo y se mantuvieron a distancia. Pero Moisés les dice, no tengan miedo,
Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre ustedes tengan temor de Él y no pequen. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta también sería, ¿cómo guardamos hoy en día los creyentes nuestro pie cuando venimos a la casa del Señor? ¿Cómo guardamos los creyentes hoy en día nuestro pie cuando venimos a la casa del Señor, al templo del Señor? ¿Nos santificamos para venir a la casa de Dios? ¿Lavamos nuestras vestiduras para venir a su presencia? ¿Nos preparamos para venir los días más importantes de nuestra semana a las convocaciones santas que el Señor nos hace? Donde su presencia ha de descender a su pueblo. ¿Guardamos y respetamos, hermanos, los límites de la casa de Dios? ¿O somos irreverentes y irrespetuosos en la morada de nuestro Dios? ¿Entiende ahora, hoy en día, los creyentes los tiempos de la asamblea ceremonial de nuestro Dios? Los tiempos de adoración, los tiempos de predicación, los tiempos de devoción. ¿O andamos, hermanos, perdidos o extraviados? Y como dice aquí mi estimado y querido pastor Francisco, andamos cortando varas, dice. O andamos cortando varas. No entendemos los tiempos, no entendemos a qué venimos a la casa de Dios. O andamos extraviados en los pasillos por ahí, hablando lo que no conviene y haciendo también lo que no conviene. ¿Están hoy en día así los creyentes? Nos guardamos de la contaminación antes de poner un pie en la casa de nuestro Dios. O los creyentes vienen a la casa de Dios peleados con la esposa, peleados con los hijos, o acabado de ver una película ahí bien fuerte, ¿verdad? O acabado de pelearse con el vecino, o acabado de pitarle ahí 3 veces al conductor que va por la calle, que se pasó un alto. ¿Cómo viene el pueblo de Dios a su casa? Nos guardamos de esa contaminación antes de poner un pie en la casa del Señor, con el propósito de que nos deleitemos y seamos maravillados y conmovidos para contemplar semejante acontecimiento de recibir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese encuentro. Para que seamos estremecidos y quebrantados delante de su presencia. Y todos los que servimos a Dios en su templo, porque también venimos a adorarle y también venimos a servirle. Decía, y los sacerdotes, dice, ¿qué tienen que hacer? Deben de santificarse. ¿Y qué tal con los servidores hoy en día de la iglesia? Los que servimos a Dios en su templo, en los diferentes ministerios, nos santificamos para el servicio a Jehová. Esto, hermanos, cuando yo lo escuchaba, me ponía un poco erizo los pelitos, fíjese. Me ponía un poco erizo los brazos y me estremecía. Y me estremezco también aún con esto. Ahora, hermanos, hay quien dirá, hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto. Eso ya no es así. No hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan exigentes hoy para venir a la casa del Señor. Podemos llegar a la hora que queramos, ¿verdad? Siempre y cuando podamos venir temprano. Porque hay quienes no pueden venir temprano, ¿verdad, hermanos? Por sus trabajos, vienen de San Salvador. Pero para los que podemos venir temprano, llegamos a la hora que sea, por lo menos a la hora de la palabra vamos a llegar, ¿verdad? Ahí la hacemos todavía, ¿verdad? A la palabra vamos a llegar, ¿verdad? Traemos nuestra Biblia o la dejamos olvidada allá en el carro, la dejamos olvidada en el cuarto. De todos modos, hoy en día tenemos el celular, ¿verdad? Ahí está la Biblia, ¿verdad? No hay problema. Es que, hermano, ni que fuéramos a ver a Nayib, ¿verdad?
allá a la casa presidencial para tener tanta exigencia, ¿verdad? Como para que usted venga así bien trajeado, hermano. Ni a la asamblea legislativa vamos a ir, hermano. Ahí tal vez, ¿verdad? Para que usted venga bien, lo mejor vestido con lo que Dios le ha dado. Veamos qué dice el nuevo pacto, hermano. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12 y versículo 18 al 29. Hebreos capítulo 12 y versículo 18 al 29. De lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 18 al 29. Dice así: ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y ardía en llamas. ¿De qué evento está hablando, hermanos? De Éxodo, ¿verdad? De Éxodo. Y le está hablando a los creyentes del Nuevo Testamento, le está hablando a la iglesia de hoy. Y le dice, ustedes, les dice, no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad en las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso ni una bestia toca el monte será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado, dice, ¿a dónde, hermanos? Al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿a dónde, hermanos? En los cielos. A eso nos hemos acercado usted y yo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado entonces de no desechar al que habla, dice. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Hermanos, lo que ellos vivieron era una sombra de lo que usted y yo habríamos de vivir. Y es que no nos acercamos a ese monte, sino que ahora nos hemos acercado, dice, al Dios vivo, a la sangre de Cristo, que es mejor que la sangre del antiguo pacto. Pero lo segundo, hermanos, de cómo nosotros debemos de conducirnos en la casa de Dios, no solamente es con temor y reverencia, sino que también es con disposición a escuchar la voz de Dios. Salomón les estaba diciendo, cuando ustedes se acerquen a la casa de Dios, no solamente guarden su pie, sino que también, ¿qué tienen que hacer? Acérquense más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. Oír, hermanos, tiene que ver con escuchar, con prestar atención, y al mismo tiempo tiene que ver con una disposición de obedecer lo que se acaba de decir. Amén. Por tanto, aquí Salomón les está diciendo a los hombres que se acercaban a la casa de Dios a ofrecer sacrificios de todo tipo y todo tipo de rituales, que lo más importante para Dios no eran esos sacrificios. Que lo más importante para Dios no eran esos rituales, que lo más importante para Dios era que ellos prestaran atención. Lo más importante para Dios era que abrieran sus oídos y sus corazones para ser obedientes a lo que Él les estaba mandando hacer. Que prestaran atención, que pusieran mucha diligencia, les estaba diciendo Salomón,
para poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que Él les había ordenado que tenían que hacer. Eso era lo más importante para Dios. Para Dios no era más importante los sacrificios, las ofrendas y los rituales que estos hombres venían a hacer. Por eso Salomón les dice, hermanos, acércate más para oír que para ofrecer esos sacrificios que a Dios no le agradan. Y es que hermanos, no es que no debieran ofrecer sacrificios, sino que esos sacrificios no deberían ser como los sacrificios de la gente necia. Como la gente que no conoce a Dios, esos sacrificios como la gente que no conoce a Dios, que no tiene un entendimiento de quién es el Dios vivo. Como el sacrificio de esa gente necia que es desobediente a los mandamientos de Dios, que no acata los mandamientos de Dios, que no escucha y que no hace conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a lo que ellos quieren y a lo que su corazón le dicta y a lo que ellos bien les parece. Y piensan que Dios ha de agradarse de esos sacrificios, cuando lo que Dios dice de ellos es lo siguiente. Y acompáñenme a Salmos capítulo 13 y versículo 9 al 13. Vamos a pedirle ahí a la cabina que nos ayude para avanzar con estos versículos, porque el tiempo se ha avanzado. Samuel capítulo 13 y versículo 9 al 13. Dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. ¿Y qué más dice? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué dice más? Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, como dijo, hermanos: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu trono sobre Israel para siempre. Pero mire lo que dice el Salmo 50, capítulo 50 y versículo 8 al 23. Salmo 50 del 8 al 23. Mire lo que dice el Salmo. No te reprenderé, por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice. Y ahí dice mucho más, hermanos, lo podemos leer. Salmos capítulo 50 y versículo 8 al 23. Esa era la manera en que Dios veía los sacrificios de estos hombres. ¿A qué vienen las personas a la iglesia hoy en día, hermanos? ¿Cuál es la motivación que nos hace acercarnos a la casa de Dios hoy en día? ¿Qué es lo que mueve a las personas hoy en día para asistir el domingo tras domingo y miércoles tras miércoles, o cualquier día de la semana en que las personas se reúnen para ir a alabar a Dios? ¿Será la motivación principal de este acercamiento prestar atención a lo que Dios quiere hablar a su iglesia? ¿O será lo más importante venir a hacer cualquier ritual, cualquier sacrificio que haya que hacerse para llevar a cabo la reunión o el servicio de oración, que presentar atención a lo que Dios quiere decir? ¿Cuál será la motivación?
¿O será lo más importante venir y hacer el ministerio o cualquier otra actividad que se nos haya delegado antes de tener nuestros oídos atentos y nuestro corazón también dispuesto a obedecer lo que Dios demanda que hagamos? Bueno, cada uno, hermanos, juzgue según lo que mira y lo que vive. Amén. Los verdaderos sacrificios que Dios recibe son el corazón contrito y humillado. El corazón que está dispuesto a oír su voz y a ser obediente a lo que Él le pide. Sacrificio que viene de un corazón quebrantado y humillado, sincero y dispuesto a ser obediente a sus mandamientos y a sus estatutos. Como lo dice el Salmo 51:17, si usted lo quiere apuntar. Proverbios 21:3 también, si usted lo quiere apuntar. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 11 también habla acerca de cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan. Pero por último, hermanos, ¿de qué otra forma usted y yo nos debemos de conducir en la casa de Dios? Y este es lo último. Dice que usted y yo tenemos que conducirnos con reverencia. Y dice, no te des prisa con tu boca. Dice Eclesiastés capítulo 5 y versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está ¿dónde? En el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Con reverencia debemos de conducirnos a la casa de Dios. Pareciera que los hombres que llegaban a la casa de Dios a ofrecer sus sacrificios eran hombres ligeros de habla. Eran hombres ligeros de habla. Eran hombres que se precipitaban y que no podían guardar silencio. Y es que, hermanos, una de las características más evidentes de una persona necia, de una persona irreverente y de una persona irrespetuosa es que no escucha, ¿verdad? Solo ¿qué hace? Habla y no deja de hablar. En nuestro bonito santaneco o nuestro bonito idioma decimos, no presta la guitarra, va. No presta la guitarra. Piensa que todo lo sabe y que tiene toda la razón y que no necesita aprender de nadie, al contrario, tiene mucho que enseñar, pero no recibe de nadie. No recibe de nadie, no escucha de nadie. Al contrario, en vez de escuchar, lo que quiere hacer es aconsejar y decir y hablar y no para de hablar. Porque se cree sabio en su propio entendimiento. Es todo lo contrario a lo que nos dice el versículo 1. Guarda tu pie y acércate más a la casa del Señor. ¿A qué? A oír que a ofrecer el sacrificio a los necios. Acércate más a la casa del Señor a oír que a hablar demasiado. Y todo es, hermanos, porque no hay un entendimiento claro de quién es Dios y de quién es el hombre. No hay un entendimiento claro de que no somos nada ante un Dios infinito. Es porque no hay un entendimiento de que nosotros estamos aquí en la tierra y que Él está en los cielos, de que Él habita en las alturas y que Él es el Dios eterno, el Dios glorioso y el Dios majestuoso por los siglos de los siglos. Es porque no hay un conocimiento de que no somos nada. No hay un entendimiento claro de que Él es quien controla todo, quien maneja todos los hilos de la tierra. Porque no hay un conocimiento claro de que Él tiene el control de nuestra vida. Y vamos a Salmo capítulo 8. Y con esto estamos terminando. Salmos capítulo 8. Salmo capítulo 8. Y en este salmo del capítulo 8 se nos habla acerca de quién es Dios y quién es el hombre. De cuál es la gloria de Dios y cuál es la gloria del hombre. Y dice el versículo 1, Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es
tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ¿dónde, hermanos? Sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que tengas de ella memoria y para que las tengas en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por tanto, el predicador aconseja que quien había entendido, el predicador aconseja lo siguiente, y es porque él había entendido que todo era vanidad, que el hombre sin Dios no es nada. Aunque posea todo en la vida, o aunque no posea nada, hermanos, el hombre sin Dios no es nada. Tengamos o no tengamos, sin Dios no somos nada. Este hombre que probó todos los deleites habidos y por haber en esta vida, que se llenó de riquezas y de bienes, como decíamos, de campos, de criados, de oro y plata, que trabajó duro debajo del sol, de sol a sol trabajó este hombre, e hizo todo lo que quiso en el tiempo adecuado. Pudo hacer todo lo que él quiso. Miren, qué bonito, ¿verdad? Y que se llenó de gran sabiduría, pero que se vio frustrado a sí mismo, al punto de decir las siguientes palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él termina su discurso diciendo así: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta noche? El final de este discurso que nos dice Salomón es: cuando vengas a la casa de Dios, cuando te presentes a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate más para escuchar que para hablar. Acércate más para temer a Dios y para cumplir sus mandamientos. No que sean palabras vanas, no que sean palabras repetitivas, no que sean palabras y promesas que no cumplas, sino que sean palabras que verdaderamente tengan una reverencia y un temor a Dios y un clamor por suplicarle a Dios que nos dé la gracia para cumplir sus mandamientos. La pregunta en esta noche es: ¿está usted satisfecho? ¿Estoy yo satisfecho? ¿Estamos satisfechos? La pregunta en esta noche es: ¿estamos satisfechos con la actitud con la que nos hemos estado conduciendo en la casa de Dios? ¿Está usted satisfecho? ¿Estoy yo satisfecho? Si su respuesta es sí, estoy satisfecho, si su respuesta es sí, estoy satisfecha con la manera en que me he estado conduciendo al venir a la casa de Dios, a ofrecer todo tipo de sacrificios, a venir a adorarle, a venir a honrarle. Si usted está satisfecho, si usted está satisfecha en la manera en que ha venido a ofrecer a través de todos estos años
o todo este tiempo que Dios le ha permitido estar aquí, sacrificios al Dios de los cielos, pues yo quiero felicitarle y animarle a que continúe haciéndolo de la misma manera. Si usted está satisfecho, si usted está satisfecha de la manera en que se ha estado presentando, la manera en que nos hemos estado presentando la casa del Señor. Pero si usted no se siente satisfecho, si usted no se siente satisfecha con la manera en que ha estado viniendo a la casa de Dios, y Él le ha hablado en esta noche a través de su palabra, mostrándole que los sacrificios que usted ha estado presentando en la casa de Dios no han sido de olor fragante delante de Él, yo le invito a que venga y que oremos en esta noche, suplicando a Dios su misericordia y su perdón, para que Él nos dé la gracia para honrarlo y adorarlo como Él nos manda que lo hagamos. Isaías capítulo 1, 18 dice, el Señor dice, vengan ahora, dice. ¿Cuántos quieren venir en esta noche? Vengan ahora y pongamos las cosas claro, dice aquí esta versión. Y pongamos las cosas en claro. Si no estás satisfecho con la manera en que has estado viniendo a la casa del Señor y has estado pecando, y si esos pecados fueren como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra, gozarán de mi presencia, gozarán de mi vida. Pero si no quieren y son rebeldes, sean consumidos por la espada, dice. Sí, la boca del Señor, dice, ha hablado. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor.